En la década de los 80, sobre todo en el periodo del gobierno de ultraderecha de León Febres Cordero, en el que fueron registradas cientos de denuncias por atentados a los derechos humanos, varios medios de comunicación privados obviaron el trasfondo político de las acciones de sus opositores más radicales, como el grupo guerrillero Alfaro Vive Carajo, que según sus miembros buscaba una transformación social desde una postura nacionalista y antiimperialista. Los periodistas norteamericanos Mary Walton y Charles Layton realizaron un estudio a inicios del siglo XXI acerca del periodismo ecuatoriano en el que afirmaron: el obstáculo más serio para la práctica del periodismo en Ecuador es que todos los medios están en manos de personas vinculadas con la élite comercial y política del país. Los dueños de los medios ecuatorianos no actúan como garantes de orden democrático. Usan los medios para proteger sus intereses y los de sus amigos, y en ocasiones para atacar a sus rivales. Los militantes del grupo armado fueron catalogados desde el Febres Corderato como terroristas, calificativo acuñado por los medios de comunicación que invalidaron su ideología y descontextualizaron sus actividades políticas. Dos periodistas que realizaron la cobertura de una rueda de prensa realizada por Alfaro Vive en 1983 revelaron la autocensura en los medios de comunicación en los que trabajaban. La empresa donde yo trabajaba dijo que no se diga una sola sílaba de esto. Todos se pusieron de acuerdo, los medios se pusieron de acuerdo, consideraban que eso era hacerle propaganda a la subversión. O sea, que informar de un hecho que es público y notorio era propaganda para la subversión. Esta autocensura se entiende desde la lógica de quienes en realidad estaban detrás de los medios de comunicación, grupos de poder económico relacionados con el sector financiero, empresarial y comercial que vieron amenazados sus intereses. El grupo económico Noboa, uno de los más poderosos del país, integrado por las familias Noboa Bejarano, Febres Cordero, Estrada Nebot, con decenas de empresas entre bananeras agrícolas, navieras, aéreas, entre otras. Tenía acciones en Tele4, ahora RTS, además de imprentas y talleres gráficos. Al grupo Isaías, dueños del ex Filambanco y otras empresas, le pertenecía 12 medios de comunicación como Telecentro, Gamavisión, Radio Super K800, Carrusel, entre otros. El grupo Mantilla Ortega, que estaba vinculado al Banco Cofiec, Financiera Internacional, Amedinec, era dueño de Diario El Comercio, Últimas Noticias, Radio Quito, mientras que el grupo Granda Centeno era dueño de medios Teleamazonas y Radio Colón. En su libro Resistencias al autoritarismo, Eduardo Tamayo afirmó que desde el inicio del gobierno, Febres Cordero contó con el apoyo financiero y político de los propietarios de los grandes medios de difusión, de los bancos, el gran comercio, las empresas importadoras y exportadoras. Para el periodista y catedrático chileno Claudio Avendaño, en la difusión de información acerca de los temas de seguridad, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, sobre todo porque pueden crear miedos e imaginarios respecto a lo que sucede en la sociedad. La forma de narrar el periodismo a partir de la noticia muchas veces genera que de casos las personas pueden sacar deducciones más amplias o generar percepciones mucho más generalizadas respecto al incremento de determinados hechos. En general, el gran déficit que tiene el tratamiento de estos medios es la falta de contexto. Es decir, es presentar los actos puntuales, es seleccionar un evento de la realidad, un acontecimiento de la realidad y transformarlo en noticias sin dar cuenta del contexto en que se desarrolla, sin dar cuenta de las causas en las cuales se origina un determinado hecho. Las coberturas realizadas acerca de los robos en varios bancos por parte de los miembros de Alfaro Vive fueron diseccionadas de su contenido político. Miguel Jarrín, ex miembro del grupo guerrillero que depuso las armas en 1991, explicó que las intervenciones en los bancos se trataban de recuperaciones del dinero. Las recuperaciones a los bancos eran eso, o sea, eran unos actos de patria o muerte, y eso tenía un contenido político porque las recuperaciones eran a las casas de cambio, a las cambiarias y al Banco del Pacífico. Al Banco del Pacífico y otros bancos que estaban haciendo un atraco con la deuda externa. La deuda externa del gobierno de Febres Cordero y desde el licuado que hace Osvaldo Hurtado de la deuda externa es un atraco a los fondos del país, y de eso estaba siendo beneficiada la banca. Sí, la banca privada se benefició porque ellos, todo ese dinero
sacaban al exterior, a los paraísos fiscales o a Miami. Nuestra reserva monetaria estaba en Estados Unidos y al Ecuador le quedaba la deuda externa, que se seguía incrementando. Este trasfondo nacionalista fue obviado por la prensa, que se limitó a la cobertura de los hechos al margen de la ley, fortaleciendo la imagen de delincuentes y asaltabancos. Con la retención de Naim Isaías en 1985 por parte de militantes de Alfaro Vive y del movimiento guerrillero colombiano M-19 y su posterior muerte ordenada por Febres Cordero en el operativo de rescate, además de la retención a Eduardo Granda, hijo de Antonio Granda Centeno, ex dueño del canal Teleamazonas, la imagen de secuestradores y terroristas de Alfaro Vive se acentuó. Tanto Isaías como Granda eran dueños de medios de comunicación y representantes de la oligarquía ecuatoriana. Con la llegada al poder del presidente Rafael Correa, la comunicación y los medios de información entran en una nueva etapa de profundos cambios gracias a la Constitución del 2008 y la aprobación de la Ley de Comunicación en el 2013. Según la nueva Carta Magna, las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales en empresas ajenas a la actividad financiera. Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. Con esto, el gobierno logra la separación del poder financiero, económico, del poder mediático, de forma que la información no sea vinculada a intereses empresariales y los medios cumplan su rol de entretener, educar e informar. Para la Agencia de Noticias Andes, Pablo Cisneros.